esto lo vamos a complicar un poquito. Vamos a ir a estructuras más grandes y a cosas un poco más complicadas, pero las técnicas siguen siendo muy sencillas y siguen siendo cosas que se pueden hacer en casa. Estas técnicas sobre todo van a trabajar la conciencia de que el lenguaje o el habla que nosotros estamos emitiendo, que los peques nos están escuchando o que ellos mismos dicen, es discontinuo. Ya comentamos en un capítulo anterior que el habla, cuando se escucha, es un continuo de sonido, es bla 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 bla. Eso es lo que escucha un bebé, o eso es lo que escucha un peque que no tiene conciencia, digamos, lingüística fuerte. Hay que tomar conciencia de que el lenguaje son partículas divididas, esto es muy importante, y que la suma de esas partículas hace el mensaje. Las primeras técnicas que vamos a ver hacen hincapié en la conciencia de las sílabas, ¿no? Es decir, de que, bueno, pues para decir teléfono, que es una palabra que muchos peques muy pequeños o que no dominan bien el lenguaje, pues van a decir fono o éfono, ¿vale? Van a decir esa palabra larga de la forma más corta posible porque es más cómodo para ellos. Como tenemos que hacerles conscientes de que ese teléfono es teléfono, vamos a ayudarnos de ciertos apoyos en 3D, materiales o de colores, lo que sea, que nos ayude a eso. Posteriormente pasaremos del nivel sílaba al nivel palabra. Vamos a verlo. Imaginemos que un chaval dice la palabra molino, pues de la siguiente forma: hino, lino. Habría que segmentar la palabra en sus diferentes sílabas. Molino. Así el peque es consciente de que esa palabra se puede dividir y poner atención en sus diferentes partículas. Molino. Es diferente decir una palabra teniendo en cuenta que esto existe, que estas segmentaciones existen, a simplemente escuchar un continuo de sonido en el que no puede diferenciar. Imaginemos que la palabra es más complicada, como por ejemplo elefante. Habría que añadir una sílaba más. Elefante. Pero vamos a hacerlo desde el principio. Elefante. Aparte de discriminar entre las diferentes partículas que tiene la palabra y por lo tanto poder fijarse mejor en cada una de las partes y ser consciente de ellas, podríamos subrayar una de las sílabas, por ejemplo, en la que el chaval tenga dificultad. Imaginemos que tiene dificultad en decir el sonido F. Elefante. Aquí está el sonido F, podemos subrayarlo, podemos seleccionarlo. De tal forma que el peque, cuando diga la palabra elefante que hemos propuesto, pues si nosotros destacamos esta, es consciente de que al llegar aquí, aquí hay un sonido que le cuesta. Es complicado para ese peque poner atención en que existe ese sonido dentro de esa palabra. Sin embargo, si nosotros la trabajamos así, con colores, con piezas y haciéndole partícipe, digamos, de que existen unas partículas, pues es más fácil para ese peque subrayar que cuando llegue este momento tiene que estar atento. ¿Por qué? Porque hay un sonido que le cuesta, que es el fonema fricativo F, y pues en el momento en el que empiece a decirlo, aquí sabe que hay algo que le cuesta, fante. Y podemos trabajar en esta partícula, en esta etapa de la palabra, podemos trabajar con gestos, con praxias, podemos trabajar con el fonema, podemos trabajar con aliteraciones, fa, 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 fe, 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 fi, 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 para hacer más consciente al chaval de este sonido. Fui a la piscina ayer. Es lo mismo que hemos hecho antes, solo que en vez de dentro de una palabra, dentro de una oración.
Eso es para chavales que tienen ya más competencia lingüística y estamos trabajando la frase, pues dividimos la frase en diferentes partículas. Vamos un paso más allá, imaginemos que queremos apoyarnos en la lectura o en la escritura. Pues esas etiquetas le vamos poniendo las palabras. Lo podemos poner así, lo podemos poner así. El caso es que se vaya practicando la conciencia de que ese mensaje tan largo, fui a la piscina ayer, pues tiene diferentes partículas. ¿Esto por qué es importante? Porque normalmente el peque lo que va a intentar, o bueno, el peque o una persona que tenga dificultades, puede ser debido a una lesión cerebral o puede ser debido a un retraso del lenguaje, pero puede ocurrir que no domine la sintaxis y diga voy piscina ayer o voy piscina. Resulta que hay partículas que son complicadas porque son muy pequeñas, por ejemplo las preposiciones o los artículos, las conjugaciones verbales o por ejemplo situar el adverbio de tiempo. Es más complicado de lo que parece. Sin embargo, si le hacemos consciente de que existen estas partes, pues le es más fácil identificar que existe esta partícula tan extraña, a, que significa que se va hacia algún sitio, o el artículo, que muchas veces tienden a omitirlo, o que hay una diferencia entre el pasado y el futuro y el presente, o que ese tiempo, pasado o futuro, se le tiene que meter al verbo, ¿no? Por ejemplo, ir a la piscina ayer, no, fui a la piscina, yo fui a la piscina ayer. Es muy difícil, es muy complejo, pero estamos hablando ya de un nivel en el que estamos trabajando la frase y no tanto la palabra. Con la dinámica del tren hacemos algo muy parecido. Imaginemos la frase ve hacia allí. En ese caso, el tren lo podemos hacer lo largo que lo queramos. Hemos puesto un tren muy sencillo con 3 vagones. Cada vagón es para una palabra concreta. Si queremos practicar las preposiciones como hacia o no, pues entonces vamos poniendo aquí la frase. Ve hacia allí. De esta forma trabajamos la conciencia de la oración y del orden de las palabras en ella. Familia, en el próximo episodio nos metemos en el campo semántico, pragmático y pillando cuentos, sobre todo cuentos ilustrados que tengáis por casa, con mucho dibujo y mucha historia de dibujo, porque nos va a tocar sacarlos y mirarlos y ver qué hacemos con ellos. Hasta luego.